¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero se me escuche bien. Espero se me escuche bien, la verdad. Estamos haciendo el directo ahora en YouTube. Normalmente lo hacíamos en TikTok. Ahora estamos haciéndolo en YouTube. Lamentablemente no puedo poner música, como ya sabrán. Pero vamos bien, ¿no? Vamos bien, creo yo. Vamos bien por ahora. Vamos esperando a que los demás se conecten. Vamos esperando a que los demás se conecten. Recuerden que abajo en la descripción tienen el grupo tanto de WhatsApp, de Telegram. Hay algunos links y en caso desean colaborar también, no hay ningún problema. Pero por el momento esperemos un momento para que los demás se conecten. José Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, mi hermano, ¿cómo estás? Espero te encuentres bien, de verdad. Espero te encuentres bien. En un momento vamos a comenzar, vamos a revisar incluso las tareas que hemos dejado. Hemos dejado tarea, muchachos. Así que nada, vamos a revisar también la tareita, ¿eh? Espero lo hayan hecho en realidad. Tal vez en este caso nos va a costar un poco más, chicos, porque obviamente estamos comenzando recién en YouTube. Soy nuevo en YouTube y no es como digamos TikTok, ¿no? TikTok es mucho más. Es mucho más fácil de que las personas te encuentren o puedan entrar a tu live. Así que va a ser un poco más complicado en YouTube, pero creo que va a ser mucho mejor para nosotros, para tener, digamos, un respaldo del video o de todo lo que se va avanzando en el canal y ustedes puedan verlo o puedan repetirlo, ¿no? En caso claro deseen hacerlo. Gracias, profe, todo chévere, gracias a Dios. Qué bueno, José, qué bueno, me alegro de verdad, me alegro mucho. Me alegro muchísimo incluso que estés conectado, de verdad. Me alegro muchísimo que estés conectado, José. Si no me equivoco, tú enviaste tu tarea, ¿verdad? ¿O no? En el grupo de Telegram hubo un compañero que envió lo que es su tarea. Comentó que no iba a poder estar en el en vivo lamentablemente, pero bueno, se entiende, ¿no? Se entiende. Así que nada, vamos a esperar a que se conecte un poco los demás. Y si, bueno, en caso no se conecta, pues comenzaremos el directo con José. Que no hay ningún problema en realidad. No hay ningún problema. José, te comento que sí, gracias a Dios estoy ya un poco mejor. Estaba mal con el tema de la garganta un poco. Pero ya estoy mejor, gracias a Dios. Gracias, José, por preguntar en realidad. Y gracias por estar en el en vivo. Vamos a esperar a que se conecten los demás, chicos. Vamos a esperar. Me hubiera encantado en realidad hacerlo en TikTok como normalmente estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Pero quise probar en YouTube, chicos. Quise probar en YouTube para simplemente hacer que la comunidad crezca y tener un respaldo más o menos de todas las grabaciones o todos los lives que se va haciendo. Porque normalmente todos los lives que hacemos en TikTok no tenemos ese respaldo del video que se queda grabado. Entonces, nada, vamos a esperar o esperemos a que esto crezca, esta comunidad crezca, ¿no? Bueno, yo ya voy a pasar con el tema de la pantalla. Sí, ya que tenemos acá tenemos ya prácticamente abierto lo que es nuestro programa de Photoshop. Mientras los demás se van conectando, yo también hice la tarea, chicos, no crean que no hice la tarea, yo también hice la tarea. Este es uno de ellos. Dentro de un momento voy a revisar algunas otras tareas que han enviado unos compañeros. Bueno, ya hay uno que envió, lo vamos a revisar también. Esta es la que yo hice, le puse como título Kraken, el Kraken, ¿no? Se ve ahí obviamente que es un barco pirata o un barco que está siendo atacado por el Kraken, pues obviamente, ¿no? Entonces fue la temática que yo elegí, que yo estoy usando, que bueno, yo voy a usar, ¿no?
Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, mi hermano. Gracias, Cristian, por conectarte, mi hermano. Espero te encuentres bien, espero estés bien de salud. Y nada, ya vamos a comenzar con lo que es el tema de la temática, muchachos. Creo que hay un poco de retraso en el stream, pero bueno. Ya saben, chicos, que pueden enviar su tarea al grupo. Tenemos el grupo de Telegram, el grupo de WhatsApp, que está abajo en la descripción. Pueden entrar al grupo, no hay ningún problema. Ya saben, es totalmente libre. Está libre para todo el público, para toda la hermosa comunidad. El Kraken, chicos, es el tema que yo estoy tratando, que yo voy a ver, o yo estoy tratando prácticamente en esta tarea que yo también hice, obviamente, ¿no? Voy a descargar los otros que ya me enviaron, por ejemplo. Hubo algunos que ya enviaron. Por ejemplo, acá hay uno que la voy a ir descargando por mientras. Y también mandó el PSD, ¿no? Él le puso como título Lima. Lo voy a abrir, no se preocupen. En un momento lo voy a abrir. Espero... De corazón ahí incrustado todo. Vamos a ver. Sí, lo voy a abrir acá. Vamos a abrirlo acá también. Ok. Esta es una de las tareas, chicos. Esta es una de las tareas, como vemos acá. Bueno, ha agrupado algunas cosas y algunas no las ha agrupado. Pero ya tenemos una tarea ahí, Tenemos una tarea ahí, que tiene como título Lima. Lima la gris, ¿no? Hermosa Lima. ¿Está bien? No me desagrada, me gusta, al contrario, me gusta. Estamos comenzando ya a abrir las tareas. Vamos a esperar a que otros de repente envíen. Y si no, bueno, no hay problema. Desaprobados todos, por completo. Y el ganador sería obviamente el que envió, pues, ¿no? Pero vamos a esperar un momento más para comenzar. Vamos a comenzar con el tema de la revisión de tareas. Como les comenté, vamos a revisar las tareas. Y luego de ello, vamos a replicar el diseño que yo hice. O vamos a tratar de hacerlo de cero. El diseño que yo hice, el tema del Kraken. Para que ustedes vean más o menos cómo es que se hace el trabajo de los minimundos, micromundos o mini world, como otros le dicen, pues, ¿no? Cristian Sabrina dice: hola, buenas, soy nuevo. ¿Qué tal, Cristian? De verdad, bienvenido a esta hermosa comunidad donde estamos viendo un poco sobre el diseño gráfico. La idea acá es aprender entre todos. Y nada, espero que realmente te adaptes a esta hermosa comunidad, pues, ¿no? Chicos, ya saben, en el chat me pueden escribir si es que el micrófono se escucha bien, si el volumen está mal, si está muy bajo, si desean que sube el volumen y todo lo demás. En este caso no vamos a poder poner música por el hecho de que YouTube te lo censura al toque, te lo clausura al toque, te baja el video, y es por ello que no podremos usar el tema de la música. Solo por hoy. De igual forma vamos a ver cómo es que continuamos con los directos, tal vez en TikTok, que es lo más seguro, ya que ahí hay un poco más de usuarios, si se podría decir así. Pero nada, chicos, pero nada, de igual forma se agradece a los que se están conectando. Así que vamos esperando un momento, vamos a esperar un momento a los que se van conectando. Y ya en unos 3-5 minutos, no, en unos 3 minutos comenzamos. Si en caso no se conectan más, ¿vale? Y nada, pues, ¿no? Ya tenemos una tarea acá. Estoy ahorita en el grupo esperando a que envíen sus otras tareas. O los que puedan enviar la tarea, obviamente. Y si no, no hay ningún problema. Comenzaremos con lo que es el tutorial de hacer el mini mundo o el mini work, como se ve en el programa, pues, ¿no? Que es el Kraken. Vamos a tratar de replicarlo como se hizo. Tengo las imágenes que se usó. Y nada, pues vamos a tratar de replicarlo. De igual forma, todo lo que se está usando acá, todos los recursos, ya sea en formato PSD, yo lo voy a enviar al grupo. Se va a distribuir en todos los grupos, tanto en Telegram como en WhatsApp. Ustedes van a tener todos los recursos que yo normalmente estoy usando acá, ¿vale?
Tenemos una tarea, al menos uno ha cumplido con la tarea, eso es bueno. Eso es bueno. Bien, ¿les parece si mientras envían su tarea, o tal vez al último del stream, al último dejamos el tema de las tareas y ahora comenzamos a hacer o a replicar este diseño del Kraken? ¿Les parece? Yo voy a abrir obviamente la plantilla, o sea, la plantilla que usé, lo voy a abrir en otra ventana y esta la vamos a mantener ahí para más o menos comparar qué tan similar nos salió. Obviamente esto yo lo trabajé, pero vamos a tratar de trabajarlo nuevamente desde cero. Como pueden ver, acá tengo todas las capas. Este es el box del cuadrado, de ese cubo. Y acá en diseño tengo todo agrupado. Por ejemplo, este es el grupo del pulpo. Por ejemplo, tengo el mar, que viene a ser el box. Tengo la del pulpo. Si yo deshabilito el pulpo, obviamente desaparece todo lo que es el pulpo. Para ello le quito esto de acá. Si yo le quito el pulpo, desaparece todo el pulpo. Igual estos son los ojos del pulpo que le puse un poco de brillo. En la parte del barco también, si yo deshabilito, se va todo el barco por completo. De igual forma el tesoro. Como podemos ver en esta parte acá hay un tesoro. Si yo lo deshabilito, se va por completo el tesoro. ¿Vale? Igual el agua, los efectos que están chorreando acá al costado. Y los complementos que son, bueno, la luna, los pajaritos que por ahí van volando y un poco de nubes, pues, ¿no? Es lo que se ha usado en esta composición. Luego de ello, se pasó a lo que es una imagen por completo. Ya saben, presionando lo que es Control Alt Shift más C, se crea una imagen por completo de todos los grupos. Y se le aplicó lo que es un filtro de cámara round para que pueda tener este acabado, pues, ¿no? Un poco más saturado y más colorido. Muy bien. Ahora, como pueden ver, la plantilla es esta. Esta es la plantilla. Lo primero que vamos a comenzar con el tema de la plantilla es poner el nombre. Obviamente ya sabemos cuál es el nombre, ¿no? Entonces cogemos el nombre de Micromundo y le vamos a poner, este de acá, y le vamos a poner el Kraken, ¿vale? Estamos tratando de replicar, ojo, lo que ya he mostrado. El número de esta de acá para mí es el número 3 porque ya anteriormente se hizo 2 micromundos, las cuales obviamente no quedaron grabados, pero vamos a intentar grabar todos los micromundos que se pueda hacer durante los directos que se vienen durante los días, obviamente, ¿no? Genial. Ya tenemos el nombre, es lo primero que pudimos ahorita avanzar, ya que es lo más fácil. Y acá tenemos el box. Como pueden ver, esta parte de acá es el box. Estas son las sombras que tiene el box. Y este es el box. Si yo lo quito, obviamente será el box. Pero este nos va a servir como guía para nosotros crear lo que es nuestro pequeño cubo con el mar, en este caso. Así que lo que yo haré prácticamente es ir a colocar los elementos incrustados que tengo acá. Como pueden ver, acá ya tengo el mar. Le doy a aceptar. Y pueden, si desean, ustedes pueden quitarle... pueden reducir el tamaño o no. Yo en este caso voy a reducir solamente muy poco, no mucho. Ok, y lo dejamos ahí. ¿Vale? Por mientras lo ocultamos. Nos vamos a acercar al box. Y con nuestra herramienta pluma vamos a crear la primera base, que es la superficie. ¿Vale? Un clic en esta esquina. Otro clic en esta esquina. Y vamos a comenzar a calcar esas esquinas. Listo, ya lo tengo. Ahora lo que hago es control y un clic en la forma que he creado. Ahora habilitamos nuestra imagen de mar y le vamos a crear una máscara de capa. Recuerden seleccionar la imagen del mar. Bien, esta de acá ya no me sirve, por ende yo lo quito. Ya tenemos la superficie por ahora. Por el momento tenemos la superficie. Nos faltarían los lados. Bien, ocultamos un momento esta capa y vamos a colocar nuevamente esta de acá, por ejemplo. Aceptamos y si desean, chicos, ya saben ustedes lo achican o no. En este caso yo voy a tratar de replicar
esa perspectiva, esa distorsión que tiene, ¿vale? Yo voy a tratar de replicarlo. Ya saben, chicos, si ustedes desean lo pueden hacer o no. Si ustedes desean pueden replicarlo o no. Para ello yo le doy clic derecho y le voy a poner distorsionar. Y comienzo a arrastrar la punta hacia acá. Esta punta también más o menos hacia acá. Por acá. No quiero que esté exactamente al ras, porque no quiero que se vea esta zona de acá. Y esta más o menos por acá, ¿vale? Vamos a tratar de ubicar un poquito mejor esto. Ahí. Ahí para mí está perfecto, chicos. Bien, ahora ocultamos nuevamente esto y con nuestra herramienta pluma lo que haremos es comenzar a hacerle clic en las esquinitas, como hicimos al comienzo con la superficie, tal cual. Ok, acá lo tenemos. Habilitamos la visualización de nuestra capa, control clic, seleccionamos nuestra capa, en este caso del mar, y nuevamente máscara de recorte. Listo, ya tenemos con esto uno de los lados. Y esto lo eliminamos obviamente porque ya no la necesitamos. Por ahora tenemos la superficie y uno de los lados. Ya estamos formando ese cubo prácticamente. Bien. Ahora vamos a comenzar con el otro lado, que es el último que queda, ¿no? Colocamos nuevamente nuestra imagen. Listo. Aceptamos. Si desean la achican, chicos, ya saben. Si desean no. No hay problema en este caso. Clic derecho y distorsionar. De igual forma. Comenzamos a darle la forma que tenía hace un momento. Más o menos por acá. Esto lo voy a arrastrar más o menos por acá. Esta más o menos por acá. Lo que no quiero es que se me vea esta zona de acá. Y es por ello que lo estoy haciendo muy arriba. Si no fuera así, pues lo haría al ras, ¿no? Listo. Yo lo voy a dejar ahí. Con eso yo estoy tranquilo. Ahora lo ocultamos por un momento. Igual ocultamos las otras capas. Y con nuestra herramienta pluma haremos lo mismo que hicimos desde un comienzo. Clic en las esquinas. Clic en las esquinas. Y clic en la esquina. Listo, chicos. Bien. Habilitamos nuestra capa. Control, clic. Seleccionamos nuestra capa y máscara de recorte. Nada más. Y eliminamos esta de acá. Con esto ya completamos el cubo, chicos. Ya tenemos el cubo. Si yo le quito la imagen del box, vemos que acá hay algunas líneas que se sobrepasaron o que no se juntan, digamos así. Pues como es una máscara de recorte es fácil. Solamente nos acercamos con nuestro color en blanco, nuestro pincel. Achicamos un poquito. Hacemos un clic acá. Presionamos Shift y hacemos clic acá. Y listo. ¿Ven? Ya se juntó. Si en caso les queden lo demás, lo hacen, no hay ningún problema. Si se les pasó como este de acá, por ejemplo, que viene a ser esta de acá, lo único que hacen es agarran su máscara de recorte, color negro, y comienzan a borrar esa zona. De igual forma acá, ¿ven? Clic. Perdón. Es esta de acá. Acá. Y vamos a hacer de que no sea mucho. Shift y acá. Listo. Ya. Yo ya tengo el cubo acá. Ya tengo el cubo. Lo que vamos a hacer ahora, chicos, es jugar un poco con las sombras e iluminaciones. Por ende, si acá tenemos una sombra, si vemos que acá hay sombra, esto quiere decir de que esta zona o este lado es más oscuro que esta de acá. Así que a este de acá le vamos a aplicar una máscara de exposición, ¿vale? Nos situamos acá, nos vamos a ajustes y le haremos clic en exposición.
Y acá vamos a comenzar a darle un poco de sombra. Más o menos ahí. Recuerden siempre crear la máscara de recorte hacia abajo. Clic acá y listo. Ya está. Está oscurito. Está un poco más claro. Ahora a esta le vamos a dar un poco más de iluminación. Clic a nuestra máscara. Exposición. Y le subimos un poquito más de brillo. Recuerden que no deben saturar, chicos. La idea es que no lo saturen. Ahí, para mí está bien ahí. Listo, clic y listo. Ya está. Ya creamos como que esa pequeña sombra del lado. Un lado tiene obviamente un poco más de iluminación y el otro lado obviamente tiene un poco más de sombra. Es un lado un poco más oscuro, ¿no? Bien, ya tenemos nuestro cubo. Ahora, ¿qué es lo que falta? Pues falta ponerle el pulpo. Lo que vamos a hacer al comienzo para trabajar esto es simple. Vamos a usar los tentáculos. Bien, vamos a usar los tentáculos. Vamos a colocar y yo voy a usar el primer tentáculo, que es este de acá. Lo voy a rotar. Aceptamos. Recuerden que siempre las máscaras que van a cambiarle tamaño, o perdón, la capa que van a cambiarle tamaño, tienen que estar en objeto inteligente para cuando ustedes lo reduzcan y lo agranden no pierda calidad. No pierda nitidez, ¿vale? Lo voy a achicar y lo voy a poner más o menos por acá. Acá. Este va a ser el primer tentáculo. Bien. Voy a rotarlo un poco más. Por acá. Listo. Ahí está perfecto. Voy a presionar Alt y voy a hacerle un clic y arrastrar para generar una copia. Y a este lo voy a voltear de forma horizontal y lo voy a achicar un poco. Bien, para que este vaya de este lado. ¿Ok? Ya tenemos los dos primeros tentáculos. Aún no le vamos a aplicar los efectos para que se vean que está sobre el agua y eso no. No, aún no. Aún no vamos a aplicar efectos. Estamos armando más o menos la idea. Bien. Ya tengo los dos primeros tentáculos. Y voy a aplicarle otro tentáculo. Que va a ser esta de acá. Como pueden ver, no tiene el mismo color. Y también está un poco bajo de calidad. Pero no hay problema, esto lo vamos a solucionar muy fácil. Aceptamos. Ya saben, chicos, tiene que estar en objeto inteligente para cuando lo achiquen no pierda calidad. Lo vamos a achicar un poco. Y esto yo quiero que esté más o menos por acá. Vamos a rotar. Acercamos. Vamos a achicar un poco. Más o menos quiero que esté por acá. Por este borde. Vamos a tratar de acomodarlo bien. Porque quiero dar la percepción de que está saliendo de este borde. Así que ahí está bien. Ok, lo vamos a dejar ahí. Como pueden ver, tiene pequeños detalles. Tiene esta zona de acá que está blanquita. Esto lo vamos a borrar obviamente con una máscara de recorte para darle cierto detalle. Igual el color lo vamos a arreglar, no se preocupen. El color de igual forma lo vamos a arreglar. Profe, ¿cómo mando la tarea? Juan, recuerda que la tarea la puedes mandar al grupo. En el grupo de WhatsApp o en el grupo de Telegram. Únete al grupo, lo vas a encontrar en la descripción. Y ahí mandas la tarea, sin ningún problema. Manda el PSD y la imagen con el nombre que tú le has puesto. Y nosotros lo vamos a revisar. Pasa por el grupo de Telegram. En la descripción está el link. Exacto, en la descripción van a encontrar el link, chicos. Ya saben. Lo pueden mandar por el grupo, no hay ningún problema. Ningún problema. Pueden mandarlo por el grupo, muchachos. Bien, continuemos. Los tentáculos lo voy a achicar un poco más, ¿vale? Lo voy a achicar un poco más. Siento que me está quitando mucho espacio en lo que es el tema del cubo, la composición. Así que lo vamos a poner más o menos acá, este tamaño. ¿Vale? Yo creo que este tamaño está bien. Está bien este tamaño. Ahora, le vamos a dar color a este de acá.
vamos a tratar de simular este color de este tentáculo, ¿vale? Para ello lo que haremos a este tentáculo, que no tiene obviamente el mismo color, le vamos a aplicar tono y saturación. Recuerden siempre marcar hacia abajo para que sea una máscara de recorte, ¿vale? Y le vamos a dar a colorear. Subimos el tono de saturación y vamos a tratar de ubicarnos en un color más o menos parecido, un color rojo por ahí más o menos, un poco más oscuro y más iluminado, no, más o menos por acá. Vamos a ver, por acá no, más o menos por acá está dando la cosa. Ya, vamos a bajarle un poco. Ya, listo. Por ahí hemos disimulado un poco el color, pero aún falta aplicarle más cositas para que se parezca al color real. Si yo quito esta, se dan cuenta, quito, esta regresa a su color normal. Si yo le pongo, pues ya tiene más o menos un color similar, ¿verdad? Igual vamos a aplicarle acá exposición, vamos a aumentarle un poco la luz, la iluminación, un poco, solo un poco. Igual lo vamos a aplicar como máscara de recorte. Y a este le voy a poner invertir. Control más I. ¿Para qué? Si se dan cuenta, estos tentáculos, estas zonas de acá están más claritas que estas. Entonces lo que vamos a hacer es aclararlas. Con nuestro pincel en color blanco, con una opacidad del 50%, vamos a agrandar. Y vamos a pasarlo por acá para que se vaya aclareciendo. ¿Bien? ¿Ven? Para que sea un poquito más claro esta zona acá. Y al menos se vea como este acá. Vamos a pasarlo uno por uno. Igual esta zona de acá. Igual esta zona de acá. Esto vamos a hacer con todas estas partecitas de los tentáculos. Chicos, recuerden la pequeña frase que dice: siempre tómense su tiempo, háganlo con calma, no se apuren. Siempre háganlo con calma, chicos, con calma. Las cosas con calma salen mejor. Muy bien. Continuamos. Ya falta poco. De ahí le vamos a aplicar un poco de sombra también, para que simule un poco. Acá achicamos un poco el pincel, acá le damos toques. Bien. Por ahora vamos bien. Por ahora vamos bien, chicos. Por ahora vamos bien. Vamos bien por ahora. Profe, en mi zona se me fue la luz por la lluvia, dice. Pi, 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 pi. Sí, te entiendo, amigo, te entiendo, porque acá también estaba lloviendo fuerte y aunque no me crean, se inundó mi cuarto, sí, se inundó, la calamina salió volando y ya tú sabes, el gato salió volando, pero se inundó mi cuarto, chicos, y está fuerte la lluvia, está muy fuerte, muchachos, está fuerte la lluvia, ¿para qué? Está fuerte. Dice, lo acabo de mandar por Telegram, acabo de mandarla. Chévere, Juan, chévere. En un momento, recuerda, terminando esto de acá, vamos a realizar todas las tareas, ya que al comienzo, bueno, se demoraba un poco en enviar, ¿no? Entonces, para no hacerla larga,
decidimos mandarlo, o bueno, revisarlo al último, ¿les parece? Vamos a terminar rápido con esto y vamos a revisarlo al último, ¿bien? Ahora lo que vamos a hacer es crearle lo que les dije, la sombra. Recuerden, máscara de recorte. Y vamos a tratar de darle por acá un poquito de sombra, más o menos por acá. Ya, por acá ya agarró el gustillo, ¿ven? Si yo le quito todos los cambios que le hemos hecho, ¿ven la diferencia? ¡Plac! Ya. Ahora sí se parece. Ahora lo que vamos a hacer es ocultar. Vamos a comenzar a ocultar capas. Para ello le creamos una máscara de recorte. Y con nuestro pincel en color negro, ya saben chicos, en color negro, yo lo voy a agrandar y le voy a quitar la dureza por completo y la opacidad al 100%, ¿vale? Vamos a situarnos un clic acá y vamos a hacerle un clic por acá. Listo. Ya ocultamos esta zona, ¿ven? Ahora, esta zona no me gusta, está mal recortado. De donde lo descargué obviamente lo han recortado mal. Así que vamos a corregirlo. Vamos a hacerle un clic por acá, así, vamos a jugar, vamos a imaginarnos más o menos qué curva debería tener, qué ancho debería tener. A ver, ahí está bien. La idea es que ustedes jueguen, chicos, la idea es que ustedes prueben. Acá, margen y error, a las finales es éxito. Acá, borramos esto, listo. A ver, ahí me gustó mucho más. Vamos a quitarle un poquito más, que es esta zona de acá. Y ahí. Perfecto. Para mí está bien. Ahora esta zona de blanco. Vamos a quitarlo también. No hay problema. Vamos a quitar esta zona de acá. La de blanco. Listo, chicos. Ya está. Ya terminé esto con este tentáculo. Ahora, los otros tentáculos también vamos a hacer lo mismo. Le creamos una máscara de recorte, color negro, pincel, opacidad al 100. Subimos. Y vamos a hacer que esto, perdón, es este tentáculo. Vamos a hacer que esto se vaya más o menos así, por acá. Por acá. Para mí está bien por ahí. Listo, ya, ahí. Ahora el otro de igual forma, máscara de recorte, pincel, color negro, opacidad al 100. Vamos a hacer que esto se vea más o menos por acá, así. Ahí. Borramos todo esto, listo, ahí. Cogemos esta de acá y lo vamos a poner más o menos acá. Listo, ya está. Ya tenemos los tentáculos, chicos. Ya tenemos los tentáculos, ya están bien posicionados, ya le hemos hecho la máscara de recorte. Lo que falta es darle esa simulación de que sale el agua. Sale el agua. Porque así obviamente ni tú te lo crees. Así que le vamos a dar ese efecto luego. Primero vamos a componer, chicos, vamos a componer primero al pulpo, ¿vale? Bien, ya terminamos con lo que es el tema de los tentáculos. Para ello lo que yo voy a hacer, chicos, es comenzar a agrupar. Para no trabajar de forma desordenada. Agrupamos esta que es mar. Yo lo voy a poner mar. Porque es obviamente nuestro cubo. Si yo quito esta acá, se ve el cubo de mar. Bien. Y esta de acá vienen a ser los tentáculos. Pero esto va a ir dentro de la carpeta pulpo. Así que por el momento lo dejamos libre. Por ahora están que se salvan. Bien. Ahora, yo tengo por acá un archivo de un pulpo que también se los voy a entregar, no se preocupen, todo acá se les va a dar a ustedes. Todo se les va a dar a ustedes, tranquilo. Yo tengo acá un archivo de un pulpo que es este de acá, como pueden ver. Qué chido este pulpo, ¿verdad? Bien. Lo que voy a hacer es agarrar y lo voy a arrastrar a mi composición. Para acá, véngase para acá. ¿Listo? Y le voy a crear una copia. Control J para crear una copia. Le voy a quitar la copia y este de acá voy a tratar de situarlo más o menos por acá. Más o menos por acá. Vamos a achicarlo un poco. Recuerden, iba a cometer un error.
Recuerden que debe estar como objeto inteligente para cuando ustedes le cambien el tamaño, no pierda calidad, muchachos. Lo voy a dejar más o menos acá. Por acá. A ver, un poco más. Vamos a ver con los teclados. Acá está perfecto, chicos. Acá está perfecto. Bien, listo. Lo dejo ahí. Lo que voy a hacer ahora es crear una máscara de recorte. Pero ¿qué voy a hacer ahora? Pues voy a tratar de quitar todo lo que está fuera de esta zona del cubo. Todo. Para ello lo que voy a hacer es me voy a uno de los lados. Control, clic. ¿Ven? Se me seleccionó. Nos vamos a selección e invertir. Nos vamos al pulpo, color negro, ya saben chicos, pincel al 100% de opacidad. Nos acercamos y comenzamos a pintar. ¿Ven? Qué fácil. Súper fácil, ¿verdad? Facilito, hermano. Listo. Ya está este lado. Acá arriba también le quitamos esa cara. Ahora, falta algo. Vamos a achicar y vamos a quitarle esta esquinita de acá. Listo. Ahora, vamos abajo y ahora cogemos el otro lado. Control, clic, selección, invertir. Bien. Y comenzamos a pintar. ¿Ven? Pasamos ahí para que la sombra no se quede. Y de igual forma por acá. Con cuidado acá. Y listo. Listo, chicos. Ya está. Control D para deseleccionar y listo. Ya tenemos el pulpo que va a estar por debajo. Ahora, ¿qué falta hacer acá, chicos? Pues obviamente poner el mismo color que le hemos puesto acá. El rojo, ¿verdad? Para ello algo simple. Vamos a ver si funciona. Creo que sí va a funcionar. Vamos a copiar el tono y saturación que le creamos a este de acá. Alt, clic y arrastramos. Block. Y lo creamos como máscara de recorte. Y listo. Súper fácil, rápido, sin problema alguno. Nada de otro mundo, chicos. En realidad, nada de otro mundo. Ahora sí. Vamos a continuar, muchachos. Si tienen preguntas, consultas, algo, ya saben, pueden escribir al chat. Yo con gusto voy a contestar, muchachos. Ahora, en este caso a mí no me gusta esta parte de acá. Yo no quiero que esta de acá se vea. Yo lo voy a ocultar, ¿vale? Si desean, ustedes lo ocultan. Si desean, no, no hay problema. Yo sí lo voy a ocultar. Agarro y comienzo a pasarlo por acá despacio, suavemente, como dice la canción. Bésame. Yo quiero sentir tus labios besándote otra vez. Bien, lo voy a quitar, yo sí lo saco, te me vas. Igual acá, pa, pa, pa. Acá igual, pa, 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 pa. Y listo. Yo me voy a quedar con este tentáculo de acá nada más. Solo eso. Obviamente, si se dan cuenta, esta está acá. Por encima de este tentáculo. Y eso no tiene que pasar. Así que cogemos ambos y lo damos hacia abajito. Hacia acá. Listo. Ahora, tenemos que darle la sensación que este pulpo está por debajo del mar. Para ello vamos a jugar con curvas, vamos a jugar con iluminaciones y vamos a jugar con sombras. Bien. Vamos a crearle una curva, chicos. Curvas. Ok. Nos vamos acá a rojos. Y rojos le vamos a bajar un poco más o menos. Recuerden, chicos, máscara de recorte. Yo le voy a bajar acá los rojos más o menos por acá. A ver, vamos a ver. Esto es prueba y error, prueba y error. Comenzamos a probar. Vamos a bajarlo acá. Los verdes. A ver, vamos a ver si los tocamos o no. No, si yo lo bajo, miren, se pone más rojo. Y eso no es lo que buscamos.
Si yo lo toco hacia la izquierda se pone un poco más amarillo. Ahora, ¿qué pasa si lo subo? Se me pone más verde. Tampoco es lo que buscamos. Tampoco buscamos eso. Verde no lo voy a tocar. Nos vamos a azul. Azul. Si yo lo bajo, se me pone un poco amarillo. Si lo mando hacia un lado, se me va poniendo un poco azul. Y esto sí quiero que se vea un poco azul, porque obviamente está bajo el mar. Así que lo voy a tirar un poco para el lado. Si lo subo, igual se me pone azul, que también es lo que estoy buscando. Así que vamos a comenzar a jugar. Si lo subo acá, y esto lo bajo acá, pero esto lo subo. Muy bien, me gusta cómo va quedando. Listo, ya tenemos la curva. Bien, ya tenemos la curva, pero falta algo. Vamos a ponerle lo que es un tema de exposición. Lo voy a llevar un poco para atrás, hacia atrás. Un poquito, no mucho. Recuerden, chicos, no exaggeration. Más o menos ahí. Aún siento que falta que se vea que realmente está debajo del mar. Para ello yo le voy a bajar a este de opacidad más o menos a un 90, no, un 80, un 80% lo vamos a meter ahí. Y le vamos a crear también un efecto de filtro de desenfoque gaussiano. Yo creo que deberíamos ponerle 2.5. ¿Cómo se ve 2.5? Sí, 2.5, yo creo que sí, 2.5 va. Ahí. Ahí ya se ve que está debajo del mar, ¿no? Es como que debajo del mar. Ahora, si yo le quito el tono de saturación, se ve amarillo, cosa que no se debe ver. ¿Por qué? Porque sus tentáculos acá se ven que es rojo. Así que le volvemos a poner amarillo. Perdón, le volvemos a poner el tono de saturación. Si quieren seguir modificando con el tema de curva, pues agarran el tema de curva, le bajan si desean un poquito más lo que es el rojo. Ustedes, si lo desean, azul. Yo lo voy a dejar por acá. No exageremos mucho tampoco con el azul. Lo voy a dejar acá. Listo. Y voy a terminar bajándolo al 70. Listo. Con esto yo ya terminé. Con esto ya leí la sensación de que mi pulpo está por debajo. Ahora, hay algo que también debemos darnos cuenta. Esta de acá yo lo hice para que sea la continuación de este de acá. Entonces, como se dan cuenta, no está nivelado. Así que agarramos esta. Perdón. Cogemos nuestro pulpo y vamos a comenzar a nivelarlo. A ver. Perdón. Cogemos todo y comenzamos a nivelarlo, o simplemente lo arrastran tanta vaina. Ahí. De ahí le vamos a dar un efecto para que simule por completo, ¿no? Y listo. Debe estar cuadrado. Y ahí para mí está más que tranquilo, más que bien. Ya tenemos al pulpo, chicos. El cuerpo por debajo del agua para que se vea como que está en el agua. Y los tentáculos saliendo, ¿no? Vamos bien, está cool. Está cool. A ver, dice Juan Isidoro, dice: está genial, estoy aprendiendo mucho. Genial, Juan, de verdad. Me agrada saber que realmente estás aprendiendo. Y me agrada incluso saber que todos están aprendiendo. O todos estamos aprendiendo. Yo también estoy aprendiendo con ustedes, muchachos. La idea es aprender. La idea es aprender, obviamente. Recuerden que pueden seguir enviando sus tareas. Pueden enviar sus tareas. Voy a escribir al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, recalcándole y diciéndoles: envíen su tarea, chicos. Listo, ya está. Voy a revisar el grupo de Telegram, a ver un momento, que también ya lo enviaron acá por el grupo de Telegram. Muy bien. Muy bien, ya fueron 2 al menos que cumplieron con la tarea, chicos. Fueron 2 que cumplieron con la tarea, eso me pone feliz. Eso me pone contento, muchachos.
Bien, y continuamos con lo que es el pulpito, obviamente, muchachos. Al último le vamos a hacer los efectos especiales, ya saben, de Hollywood. Ahora, ¿qué es lo que falta? La cabeza. Kevin, ¿dónde está la cabeza? Por ello es que le creamos una copia, ¿recuerdan? ¿Recuerdan que dejamos esta copia al pulpo? Pues esta copia es justamente para eso, para la cabecilla, para la cabeza. Ya saben, chicos, convertir en objeto inteligente cuando van a achicarlo o van a cambiar el tamaño. Bien, yo lo voy a colocar más o menos por acá. Acá, ahí está bien. Y le vamos a crear máscara de recorte, chicos. Máscara de recorte. Ya saben, pincel en negro, opacidad al 100, agrandamos y acá sí le pasamos con total descaradez. Así, ya. Acá te me borras todo por completo, chicos. Acá comenzamos a borrar todo. Solamente vamos a dejar la cabeza, nada más. Acá le vamos a dar este efecto, más o menos así. Borramos esta zona de acá, esta también. Nos acercamos un poquito. Acá también borramos esta zona de acá que no queremos. Recuerden, chicos, todo con calma sale bonito. Listo. Listo. Ahí está. Ahí está. Ya tenemos la cabecilla. Vamos a dar otro efecto por acá más o menos así. Y listo, ya está. Ya tenemos la cabecilla. Pero, oh, Kevin, ¿qué pasa? No es el mismo color. Claro que sí, pero ya saben el pequeño truco, ¿verdad? Cogemos nuestro tono de saturación, presionamos Alt y arrastramos hacia arriba. Máscara de recorte y listo. Ya lo tenemos. Kevin, pero es mucho que esto y el otro. Tranquilo, tranquilo, tú tranquilo, yo nervioso. Si es mucho por ustedes, pues le bajan un poco la saturación. Le bajamos un poquito la saturación y ahí para mí está perfecto. Listo, chicos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues el ojo no es rojo, obviamente. Clic. Ya saben, color negro, pincel, opacidad al 100%, achicamos, acercamos. Y acá sí le voy a bajar la dureza a un máximo 95. Y comenzamos a hacerle clic por acá, ¿ven? Clic, 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 y listo. Ya tenemos el ojo. Con esto ya tenemos al pulpo. Literalmente ya tenemos al pulpo, chicos. Con esto ya tenemos al pulpo. ¿Qué es lo que falta? Pues darle los efectos especiales, nada más. Solo los efectos especiales, muchachos. Y vamos a comenzar ahora con los efectos especiales. Primero vamos a jugar con el ojo del pulpo, ¿bien? Vamos a crear una capa. Esperen. ¿Qué es lo que falta? Pues simple, mi hermano. Muy simple. Es agruparlos. Pero los vamos a agrupar mejor con los efectos especiales, ¿vale? Creamos una nueva capa. Y vamos a coger un color amarillo. No tan iluminado ni tan fuerte. Por ahí. Y vamos a comenzar a pintar toda esta zona. Toda esta zona del ojo. Sin miedo al éxito, muchachos. Pinten sin miedo al éxito. Que el programa se hizo para errar, para equivocarnos, para aprender. Sin miedo al éxito, chicos. Si se acercan tanto y no ven, igual hagan como que sí realmente están viendo ahí lo que están haciendo. Pero piensen sin miedo, pinten. Ahí está, listo, ya tenemos el ojo amarillo. Pero Kevin, ¿qué es esa vaina? Eso no se parece. Ya, listo, tranquilo, muchachos, tranquilo. Tranquilo. Vamos a agarrar y aplicamos objeto inteligente. Y lo vamos a poner en una luz intensa. Suave, intensa le vamos a poner. Porque trama no nos hace el efecto que queremos. En cambio intensa como que nos da ese efecto de rojito de que realmente está amargo, ¿no? Una vaina así. Le vamos a meter luz intensa y aparte le vamos a meter un desenfoque gaussiano. En este desenfoque gaussiano no vamos a exagerar mucho, ojo. Vamos a ponerle más o menos por 1.5. 1.5, ¿vale? Listo. A mí me gusta cómo quedó. No sé ustedes, pero a mí me gusta. Ahora, lo que voy a hacer, aparte de ello, es darle luz o iluminación a esta zona de los tentáculos, a esta zona de la cabeza y esta zona de acá. Igual le vamos a dar también sombras, ¿vale?
y le vamos a dar igual una luz más o menos acá a la vista. Muy bien, para ello lo que vamos a hacer es muy simple, chicos, es muy simple. Lo que vamos a hacer es agrupar el pulpo, ¿vale? Agrupamos y le vamos a poner pulpo. ¿Listo? Y este de acá, porque obviamente es el pulpo, ¿ven? Es el pulpo, aunque el ojo también debería estar ahí. ¿Ok? Es el pulpo. Le vamos a aplicar lo que es una exposición. Vamos a levantar un poco. Ya saben, chicos, sin exagerar. Más o menos por ahí. Bien. Y lo vamos a aplicar como más que recorte al grupo. ¿Por qué? Porque es todo el pulpo que queremos, digamos, darle un poco de brillo. ¿Ok? Pero se ve feo. Sí, lo sé, se ve feo. Por ahora. Así que presionamos control más I. Listo. Para invertirlo. Y nosotros simplemente aplicar en los lugares que queremos. Para este caso, color blanco, pincel, en opacidad 30 y flujo 70, chicos. Recuerden, flujo 70. ¿Vale? Flujo 70. A ver, vamos a ver. Juan Isidro dice, está genial, estoy aprendiendo mucho, genial. El pulpo con hepatitis. Bueno, literalmente el pulpo está con hepatitis, chico. Bien, el pulpo está con hepatitis. Luz y sombra, exacto, luz y sombra. Ahora está más chévere. Claro que sí, mi hermano, por supuesto. Tenemos un pulpo con hepatitis. Pero va, pero va. Ahora a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿En qué nos quedamos, chicos? Bien, en aplicarle lo que es la iluminación, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora sí, disculpen por ese pequeño gallo. Ahora sí, vamos a agrandar nuestro pincel. Con una gruesa al 0%, vamos a ir pasando por estos lados, así. ¿Ven? Ahí. Para que se genere la luz solamente este lado. Nada más. De igual forma, achicamos el pincel y vamos a comenzar a pasarlo por este lado de acá, donde vemos que realmente hay brillo. Por ejemplo, acá yo veo que hay brillo, porque a mi pulpo le está llegando la iluminación por este lado, ¿vale? Acá también, como vemos en la imagen del pulpo, en esta zona también hay un poco de luz. Así que vamos a ir pasándolo igual por acá. Agrandamos un poco el pincel y lo pasamos por acá. Listo. Vamos a ir dando esos pequeños detalles. Por acá también. La zona de la oreja. Por acá. Yo sé que al inicio no se ve mucho la diferencia, pero luego, chicos, luego la diferencia es brutal. Por ello es que siempre lo tienen que hacer con paciencia. Vamos a pasarle otro poquito por acá. Listo. En la vista también le vamos a pasar, pero en la vista le voy a pasar luego, porque yo le voy a aplicar una máscara aparte de color blanco, ¿vale? Ahora vamos a agrandar nuestro pincel. Ya saben, dureza al 0%. Y ahora le vamos a poner 10 de opacidad. Bien. Y comenzaremos a hacer tiki 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 taca, tiki taca, tiki taca. Sí, tiki taca. Listo. Ya está. ¿Se nota la diferencia? Sí, obviamente. Mira, yo le quito y aquí está. Le pongo y ahí está. Le quito, le pongo. Le quito, le pongo. Hay diferencia, gente. Hay diferencia, obviamente que sí. Ahora le voy a poner un poquito más yo. Lo voy a poner al 30 nuevamente. Y le voy a meter un poquitín más acá. Un poquitín más acá. Y acá un poquitín más. Listo, ya. Igual vamos a hacer con esta zona de acá. Por acá. Muy bien. Por esta zona de acá. Por acá. Muy bien. Por acá. Porque si viene por acá, obviamente ilumina esta zona de acá. Y si viene por acá, obviamente ilumina esta zona de acá. Esta tendría que estar la sombra, por ello es que acá se ve sombritas. Bien.
De igual forma vamos a pasarlo por acá. Por acá, muy bien, por acá, por acá, por acá. Lo vamos a pasar por acá, un poquito más por acá. Vamos a pasarlo por estas zonas de acá. Acá, 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 acá. Y acá debería también ir un poquito. Acá. Bien. Igual por esta zona de acá, chicos. Pa, 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 pa. Pasamos como jugando. Como quien jugando, chicos. Ahí van pasando. Listo. Y listo. Ya. Con esto tenemos prácticamente ya lo que es la iluminación de nuestro pulpo. Por ahora. Si la vista no les gusta, si dicen, no, mira, ¿sabes qué? No quiero que mi pulpo tenga tanta hepatitis, pues le bajamos un poquito, le suben un poquito si desean. Yo le voy a poner, a ver, un 80 ya para nadie. Listo, ya está. Ahora le vamos a poner sombras, obviamente, porque también tiene sombras. Así que le ponemos sombras por acá y por acá un poquito, por acá más o menos, por acá, listo. Igual ya saben, todo por acá. Control más I para invertirlo, igual con nuestro pincel en color blanco, opacidad al 30% y flujo en 70%. Comenzamos a pasar por esta zona donde normalmente vemos sombra, por ejemplo acá en los ojos, porque aparte de ser un pulpo con hepatitis, es un pulpo con ojeras, ¿me entiendes? Es que este tipo no puede dormir porque muchos piratas tienen ahí en su zona. Tienes que estar matándolos, pues no, obviamente. Entonces, pasamos por acá también, por esta zona de acá. Normalmente suele estar oscura la sombra, igual acá. Vamos a pasarlo por acá un poco, por acá, ahí, igual acá. Vamos a pasarlo por acá un poco y por acá un poco. Bien, igual vamos a hacer con esto de acá. Pasamos un poco por acá. Sin miedo al éxito, chicos. Ya saben, sin miedo al éxito. Igual por acá. Pasamos por acá, por acá. Acá sí voy a agrandar un poco. Vamos a pasarlo por acá y por acá. Ok. Listo. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Lo vamos a ver. Si yo quito esto acá y le pongo, sí hay diferencia, chicos. Bueno, al menos yo veo la diferencia. Pero sí hay diferencia, muchachos. Sí hay diferencia. Dice, los bordes de los tentáculos y la cabeza del pulpo creo que debe tener un poco de desenfoque. Puede ser, podríamos aplicarle un poco de desenfoque con lo que es la herramienta de desenfoque. Podría ser. Ahora está chévere, pero al Kraken le falta un barquito, obviamente, Juan, que le vamos a meter su barco ahí. Le vamos a meter su barco, sí o sí tiene que matar a alguien. No se va si no mata a alguien. Sí o sí tenemos que meterle su barco ahí. Bien, pero ahora le vamos a meter lo que es el efecto del agua, el que le comenté, las salpicaduras y el agua. Y para ello también hay un truquito, chicos. Pero primero, permítanme un momento. Primero, permítanme un momento. ¿Dónde está? Permítanme un momento. Primero, aquí está. No sé ustedes, chicos, por la zona donde están, pero acá, muchachos, acá el bochorno es, pero, fatal. El bochorno acá, muchachos, es horrible. Si yo pudiera hacer transmisiones sin polo, créeme que lo haría. Pero para mostrar miserias tampoco estoy. Pero el bochorno es horrible. Ahora sí. Listo, muchachos. Listo. Ya estoy de regreso. Ahora sí, estoy de regreso. Muy bien. Para ello yo tengo un PCD, chicos. Obviamente, todos se tienen PCD. Y yo se los voy a regalar también, así que tranquilo. Todo lo que yo hago, lo regalo. Ya saben, chicos. Todo lo que yo tengo, se los regalo. Así que voy a abrir acá mi PCD, que es esta de acá. Como pueden ver, ya está
por esta de acá, esta es la que yo voy a usar. Lo vamos a jalar acá. Muy bien. Lo vamos a poner encima. Le vamos a quitar la marca de recorte porque hemos creado una marca de recorte. Y ya saben, chicos, objeto inteligente. Control T porque si no se nos malogra la calidad. Y vamos a ponerlo acá, justo en el tentáculo, porque es toda la sensación de que está saliendo del mar el tentáculo y por eso se levanta el agua y lo rotamos un poco y ahí, ¿para qué más? ¿Ven? ¿Para qué más? Entonces esto lo copiamos y lo achicamos un poco, rotamos y acá, listo, ya. Con esto ya tengo el efecto de que está saliendo los tentáculos del mar. No sé si se logra apreciar o no, pero ya al menos da ese efecto ya. Pero aún falta algo más. ¿Por qué? Porque acá se puede ver claramente que hay un corte. Bien, y acá también se ve claramente que hay un corte. Y esto tampoco puede pasar. Así que para eso también hay un truquito, chicos. Creamos una nueva capa. Bien. En color en blanco, obviamente. No vamos a usar otro color. Color en blanco. Pincel. Nos vamos a sacar las configuraciones de pincel y vamos a coger esta de acá. Esta de acá, que está acá. Esta vamos a coger. Cerramos, achicamos y en color blanco, ojo, vamos a hacerle palmitas así. Pero primero opacidad al 100 y flujo al 100. Vamos a hacerle palmitas, así. Palmitas, palmitas, por donde hemos hecho el corte. Palmitas, 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 listo. Igual acá. Vamos a hacerle palmitas o simplemente lo pasas así. Pero lo mejor sería palmitas. Lo mejor ya, lo paso así. Lo pasamos ahí, lo pasamos. Yo sé que al inicio se ve feo. Tú dices, no, profe, ¿cómo esa vaina va a ser un efecto? ¿Qué es el otro? Tranquilo, muchachos. Tranquilo. Lo pasamos por acá. Listo. Y ahora presionamos Alt. Mira. Si yo presiono Alt, ¿ven? Me sale cuentagotas. Y copiamos este color de acá. O este color de acá. Y lo pasamos por acá. Así. Lo pasamos por acá. Lo pasamos por ahí. De igual forma acá. Presionamos Alt. Lo pasamos por acá. Así. Por acá. Alt. Pasamos por acá. Alt. Presionamos por acá. Y pasamos por acá. Y listo. Igual acá. Alt. Pasamos por acá. Alt. Igual. Alt. Igual. Ya. Profe, ¿y ahí se quedó todo? No, ahí todavía no quedó todo. Vamos a deshabilitar los dos efectos que le hemos dado para más o menos ver cómo ha quedado, qué tipo de efecto nos ha dado. Y vamos a agarrar nuestro pincel mezclador. Acá. Achicamos. Y comenzamos a pasarlo así. Ahí. Comenzamos a pasarlo así. Igual acá. Si está fuerte, ya saben, solamente tienen que bajarle. Y comenzamos a pasar así. Para que se enfoque un poco. Y de ese aspecto de que ahí está saliendo más o menos, se está levantando el mar. Como estas pequeñas solitas así. Y al momento de habilitarlo, estos de acá, da la sensación de que ahora sí está saliendo del mar. Ya no hay un corte muy exabrupto, pues, ¿no? Si no les gustó cómo quedó, agarran borrador 30% y comienzan a quitarle el exceso que tuvo, ¿no? Y comienzan a quitar el exceso que tuvo.
si hay algún exceso, obviamente. Recuerden, todo en exceso es malo. Y ahí comenzamos a quitar un poco y listo. Y ahí está. ¿Ven? Y ahí está, muchachos. Ya, ahora sí, todo tranquilo. Ya tenemos al pulpo ahí con su efecto de sus manos, de su cabeza que está sobresaliendo del mar y toda esa vaina. Ya está, chicos. Ya está. Ya está. Profe, el pincel también lo va a poner en Telegram también. El pincel, chicos, también lo voy a regalar. No se preocupen. El pincel también. Si es que no lo tienen predeterminado, también lo voy a dar. Maldita bochorno. Lo que voy a hacer, chicos, es prender la ventiladora. Ay, sí. Ahora sí, chicos. Ya, tenía que prender la ventiladora porque, no sé, siento que estoy en la selva donde hace bastante calor. Muy bien, chicos. Muy bien. Ya estamos prácticamente terminando. Ya literalmente estamos terminando. No falta nada para pasar con las tareas. Ahora, solamente lo único que falta son detalles. Uno de ellos es el barco, ¿verdad? El barco y el tesoro que va acá al lado. Bien, vamos a poner primero el tesoro, ¿sí? Cogemos, colocar. Epa. Pero si no me equivoco, el tesoro también lo tengo acá en PSD, que también se los voy a entregar. Vamos a ver. Y aquí está el tesoro, ¿ven? Voy a cerrar esta de acá que ya no la voy a usar. Y voy a arrastrar el tesoriño con la sombra y todo. Black, acá. Listo. Ya está. Tesoro con todo y sombra. Y lo vamos a convertir en objeto inteligente. ¿Ven? Lo ponemos por encima. Lo achicamos, porque ya está como objeto inteligente, obviamente. Lo achicamos y acá vamos a hacer el mismo paso que aplicamos en los laterales. Tal cual. Distorsión y comenzamos a distorsionarlo un poco. Más o menos por acá. Este también más o menos lo llevamos por acá. Acá jalamos un poquito. Ajá. Y acá lo achicamos un poquito. Y ahí, listo, ya está. Lo vamos a poner ahí. ¿Ven? Listo, acá. Ahora, ¿qué pasa con el tesoro? Pues lo mismo que pasó con lo mismo del cuerpo... Lo mismo que hicimos con el cuerpo del pulpo. Esto se tiene que ver que está sumergido. Entonces, si te funciona, puedes agarrar y copiar todo lo que has hecho. Obviamente, desde la parte de la curva. Coges la parte de la curva, Alt, y lo arrastras por encima del cofre. Y marca el recorte, ¿ven? Súper rápido, ¿verdad? Ahora le bajamos acá un 80 y listo. Ya lo tenemos. Así de simple. Rápido, sin nada más que hacer. Súper rápido. Cerramos el pulpo. Y a este cofre le vamos a aplicar algo. Le vamos a aplicar estas gotitas que tengo acá. Estas gotitas le vamos a aplicar al cofre. Recuerden, muy bien, ahora sí. Achicamos. Igual, distorsionar. De acá hacia acá.
Listo. Achicamos un poquito más. Lo pondremos ahí y le vamos a cambiar el modo de fusión. Le vamos a cambiar el modo de fusión a... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es intensa, no. Acá. Para que la sensación de que está brillando más o menos por ahí, que es oro y algo así. Bien. Pero le vamos a aplicar un filtro de desenfoque gaussiano. No mucho en este caso, porque obviamente la imagen es muy poco, obviamente. Es muy chica. Listo. Listo. Estas mismas gotas lo voy a aplicar acá en la frente del pulpo, como para que tenga ciertos detalles, ¿no? Muy bien. Lo ponemos por encima. Lo arrastramos hacia acá. Lo achicamos y lo dejamos por acá. Más o menos por ahí. Y lo vamos a cambiar a superponer. Más o menos por ahí. Para que le dé esos ciertos detalles de ahí. ¿Ven? Esos detalles. Lo hace ver más chulo. Listo, ya tenemos el cofre, ya tenemos esos detalles. Así que vamos a ponerle otros detalles, que son las palomitas. ¿Dónde están las palomas? Aquí están las palomas. Cogemos las palomas, aceptamos, lo subimos por encima, control T, achicamos y lo vamos a poner por este lado de acá. Ahí, listo. Ya tenemos las palomas ahí. ¿Qué falta, chicos? Nubes. Claro que sí, falta nube. Acá tengo también nube y una luna, así que vamos a coger, colocar esta nube, listo, aceptar, achicamos, más o menos por acá, y lo vamos a poner por acá. Ahí, ¿ven? Espectacular, ¿verdad? Espectacular, muchachos, espectacular. Ya estamos prácticamente terminando, chicos, ya estamos prácticamente terminando. Ya le estamos dando todos los detalles que teníamos que darle. Ahora le colocamos una luna. Esta luna de acá. Aceptamos. Control T. Y lo colocamos por acá. Por debajo de nuestra nube. Ahí. Listo. ¿Ven? Tenemos ya prácticamente al Kraken. Solo falta una cosa. Una cosa falta, chicos. El barco. Obviamente que sí. Solo falta el barco. Así que lo que vamos a hacer es abrirlo aparte. Abrir. Y aquí está el barco. ¿Ven? El barco sí está un poco bajo de calidad. Y tiene todo el fondo en blanco. Pero como ya sabrán y como yo ya los enseñé, hacer recortes perfectos, pues vamos a aplicar el mismo recorte. Cogemos nuestro lazo, seleccionar y aplicar máscara que está en la parte superior, clic, esperamos un momento y listo. En esta zona de acá lo único que vamos a hacer es seleccionar sujeto. Obviamente la selección no va a ser perfecta, de eso ya sabemos todos, que no va a ser perfecta, ¿bien? Pero te va a dar al menos un resultado pasable. Y lo único que vamos a hacer es que cogemos el pincel de perfección de bordes y vamos a comenzar a pasarlo por lo que es el barco, toda la zona que queremos rescatar y no queremos que se borre. ¿Ven? Por acá. Listo. Si tiene acá blanco, que es lo que desea quitar, igual
pasa por ese blanco, pasa por ese blanco, pasa por el blanco para que se vaya borrando. ¿Ve? Ahí va pasando, va pasando, va pasando. Pasamos, igual toda esta zona de acá pasamos, igual acá pasamos, estos cablecitos, igual acá también pasamos, por acá, vamos a pasar, igual acá, pasamos, toda esta zona de acá pasamos, este también pasamos por acá y listo, ya está esa zona acá, acá pasamos también, por acá, listo, agrandamos un poco más de menos dureza, bajamos, acá igual, pasamos por acá, pasamos por acá, pasamos por acá. Por todas las zonas que ves blanco, pasamos. Bueno, tampoco acá, ¿no? Obviamente que este es parte de la bandera, no, tampoco, pues no. No vamos a exagerar tampoco. Ok, pasamos por todo este lugar de acá para que simplemente le quite todo el fondo blanco. Porque tiene mucho fondo blanco. Este el cable, achicamos un poco y pasamos por el cable, agrandamos un poco y pasamos por acá, también lo pasamos. Pasamos por acá también pasamos, por acá también pasamos. Si se te borran detalles, tranquilo, esto tú lo vas a poder resolver en la máscara de recorte que te va a generar, obviamente, porque te va a crear una máscara de recorte. Y todos estos detalles que tal vez tú estás perdiendo o en su momento no lo has querido borrar, pues lo vas a poder recuperar, así que no hay problema. Es lo bueno de esta forma de recorte. Pasamos por acá, igual pasamos por acá, ¿ven? Pasamos por acá y listo. Igual pasamos por acá un poquito, listo, pasamos por acá, que hay en blanco, ahí blanquito, por acá también pasamos, por acá, listo, por acá también, por acá, por acá y por acá, listo, igual por acá. Lo que estamos haciendo ahora es recortar la imagen, chicos. Y eso que estamos trabajando, ojo, con una imagen que no tiene muy buena calidad, es decir, no tiene buenos detalles. Y nos está dando un recorte, digamos, más que suficiente. Imagínate con una imagen que realmente tenga buena resolución y todo eso, imagínate, o sea, el recorte sería mucho mejor. Este resultado lo estamos obteniendo de una imagen que no tiene muy buena resolución, miren. Muy buena calidad de imagen no es, pero sí nos está dando un buen resultado en el tema de recorte. Entonces imagínense con una imagen de mayor resolución, ¿no? Entonces el recorte sería muchísimo mejor. Por ello es que siempre les comento que apliquen esta técnica en sus recortes, chicos, de imágenes. Para todo, para todo, muchachos, para todo. Bien, ya me falta poco para terminar. Acá también le paso, por acá también, listo. Y qué más. Esta zona de acá, bueno, esta zona de acá yo ya lo quitaré un poco con lo que es la máscara de recorte. Y listo. Para mí, suficiente. Recuerde que en enviar a tiene que ir nueva capa con máscara de capa. Listo. Agarramos, aceptar y listo, ya nos quitó el fondo. Y lo arrastramos, chicos. Lo arrastramos acá. ¿Ven? Genial, ¿verdad? Genial. Acá le creamos máscara de objeto inteligente. El resultado realmente, chicos, es fascinante, de verdad, es fascinante. Y aquí está, ¿ven? Aquí está, listo. Aceptamos. Ya tenemos al barco ahí. Pero profe, ese barco está flotando. Literalmente sí. Así que le creamos una máscara de recorte. Pincel, ya saben, chicos. Vamos a agarrar el pincel convencional en este caso. Le quitamos la dureza por completo y le vamos a hacer ese efecto de recorte en color negro, ya saben. Le vamos a hacer ese efecto de que está en el agua, más o menos ahí. Ahí está bien.
¿Recuerdan la técnica, chicos, que aplicamos? ¿Sí? Ok, creamos una capa. Nuevamente nos vamos a pincel. Cogemos nuevamente el de un comienzo, este de acá, chiquito. Lo hacemos chiquito. Ya saben, color blanco. Y comenzamos a pasarlo por acá. Ahí, ¿ven? Ahora cogemos al cuentagotas y comenzamos a pasarlo por acá. Así. Ahí. Bien. Pincel mezclador. Y comenzamos a batirlo. Bate que bate chocolate. Ya saben ya. Bate que bate chocolate. Si ven que el efecto no les agradó, pues agarran, ya saben, pincel. Y le dan unos toquecitos ahí. Para que desvanezca un poquito. Y listo. ¿Y ven? ¿Ven ese efecto? Uf. Qué hermoso de verdad. Hermoso, chicos. Hermosísimo. Hermosísimo. Ya tenemos el barco, chicos. Ya está el barco. Literalmente ya tenemos el 95% de todo el diseño, muchachos. El 95% de todo el diseño. El 95% de todo el diseño, chicos. Bien. ¿Qué es lo que falta ahora? Simple, chicos. Simple. Yo creo que el barco también debería tener el efecto de luz hacia un lado y hacia el otro lado debería ir lo que es el tema de la sombra, ¿verdad? Entonces para ello lo que vamos a hacer es agrupar, comenzar a agrupar, chicos. A ver. Vamos a poner desde acá hasta acá. Detalles, ¿vale? Detalles, listo. Y con esta es el barco, pero aún no le voy a aplicar lo que es el tema de la carpeta. Creamos una exposición. Esta es una exposición y jalamos hacia las luces un poco. Bien, ya saben, máscara de recorte, control y, perdón, este vería acá abajo, máscara de recorte, control y con pincel en blanco, ya saben, pincel, una opacidad más o menos al 30%, vamos a ir iluminando nuestro barco. Y con el pincel convencional también, obviamente. Vamos a ir dándole luminosidad a nuestro barco. La luz. Que se haga la luz, chicos. Esta zona de acá. Esta zona de acá. Más que todo. Esta zona de acá. Esta zona de acá. La luz. La luz. La luz. Acá también un poco. Muy bien. Acá también un poco. Muy bien, listo. Más que todo esa zona. Y le vamos a crear las sombras. Porque esto también debe tener sombras. Muy bien. Máscara recorte, ya saben, cerramos. Control más I para invertir. Igual, color en blanco, 30%. Comenzamos a pasarle por acá. ¿Por qué? Porque esta zona de acá debe estar en tinieblas, en sombras, chicos. Si se supone que este lado de acá está iluminado, este lado de acá debe estar en sombras. Sombra por acá, sombra por acá, sombra por acá, por acá, sombra por acá y sombra por acá. Y acá un poquito. Listo. Ya está. ¿Se dan cuenta que ahora sí parece que la iluminación viene acá? Si yo le quito estos dos, miren, se invierte. ¿Se dan cuenta? La iluminación viene del lado izquierdo y no del lado derecho. Si yo le pongo las sombras y iluminación que le creamos, ahora sí, la sombra viene del lado derecho y no del lado izquierdo. Este es el poder de las sombras, muchachos. El poder de las sombras. Ahora le vamos a poner barco. Grupo barco. Barco. Listo. Ya lo tenemos. Prácticamente acá ya tenemos toda la composición, muchachos. Toda la composición. Ahora, el barco, si ustedes desean, le pueden aplicar un tono y saturación. Le pueden bajar un poco lo que es la saturación. Obviamente esto le aplican solamente al barco.
Le pueden bajar un poco la saturación o la pueden subir. Si le subimos como que exagera mucho, ¿no? Como que se ve amarillo y como que ya pierde esos tonos. Así que vamos a tratar de bajar un poco, reducir un poco más lo que son las iluminaciones. Ya, esta parte acá no la voy a tocar. Ya, mucho mejor. Ahí para mí está mejor. Ya, listo. Ahora sí. Ya tenemos al Kraken con el barco. El Kraken está a punto de chingarse al barco. Ya lo tenemos. La vista que me molesta un poco. La vista. Ay Dios. Bien. Ya tenemos al Kraken con el barco. Ahora lo único que tendríamos que aplicarle prácticamente es el filtro de cámara round. Pero para ello vamos a agrupar todo, ¿vale? Yo voy a sacar del box donde está el texto. El texto, aquí está. ¿Dónde está el texto? ¿Dónde hemos puesto el texto? Aquí el texto. El texto lo vamos a sacar. Muy bien. Ok, listo. Listo. Ahora sí, el texto lo voy a poner por encima porque yo no quiero que agarre o que coja, mejor dicho, el texto. Vamos a deshabilitar el texto. Bien. Y vamos a presionar Control Alt Shift más E. ¿Vale? Pero para ello, si no me equivoco, seleccionamos todo, Control Alt Shift más E. Y listo. Ya nos generó una capa donde está prácticamente todo. Todo lo que hemos creado está en una sola capa. Bien. Ahora todo esto de acá lo agrupamos y le ponemos diseño o minimundo mejor, ¿no? Minimundo, listo. Si yo desagrupo el minimundo igual se ve porque le hemos creado una capa. Y habilitamos el texto. Ahora, esta capa que nos creó, ya saben, objeto inteligente, y le vamos a aplicar lo que es el filtro de cámara RAM. Filtro cámara RAM, y se nos abre esta ventana. Acá, chicos, acá es más que todo cuestión de cómo van jugando ustedes, de cuál es el resultado que ustedes desean obtener más que todo de todo esto, ¿no? Entonces lo que vamos haciendo es el básico en temperatura. A ver, es por lógica. Si yo le tiro hacia caliente o hacia los lados tibios o los lados cálidos, no tendría sentido porque estamos trabajando con colores fríos como el azul y esas cositas. Entonces lo vamos a tirar hacia los fríos. Le vamos a poner un -7. Matiz ni lo tocamos. Los negros sí le bajamos un poquito porque a mí me gusta que esté bien saturado. Así que le vamos a poner un -20, ¿vale? Un -25 si es posible. Los blancos lo vamos a subir porque tiene ciertas zonas brillosas a un +15. Las sombras le bajamos igual. En este caso ya no vamos a exagerar mucho porque le bajamos los negros a un +15 también. Un -15, perdón. Las iluminaciones le aumentamos a un +10. Y el contraste le vamos a aumentar solamente un +10. Listo. Este es lo primero que yo voy a tocar en lo que es el básico. La textura le vamos a subir +5 y la calidad le vamos a poner +5. Cerramos. En curvas le tocaríamos algo porque si yo por ejemplo agarro el rojo y lo voy a tirar a un lado más cálido, ya como que se nos friega. Entonces las curvas no lo tocamos, yo prefiero no tocarlo. Detalles del enfoque le ponemos +2 en detalle, nada más. Mezclador de colores, en esta zona sí. Acá tenemos que aprovechar todo, digamos así, porque en esta zona de mezclador de colores es donde le vamos a dar vida a esos colores.
El rojo, por ejemplo, si yo lo aumento, la iluminación aumenta. ¿Se dan cuenta? Esos brillos van aumentando. Si yo le bajo, se ponen más oscuros. Entonces le vamos a aumentar más o menos a un 20. Amarillo es el ojo, la vista. Si yo lo aumento, brilla un poco más amarillo. Si le bajo, va a ser un poco más oscuro. Entonces le vamos a poner un más 15. ¿Vale? Mejor un más 15. ¿Listo? Ahora, naranjas no tenemos. Púrpura y magentas creo que sí tenemos. Por parte de lo que son los... A ver. Sí tenemos un poco. ¿Ven? Así que le vamos a aumentar solamente un más 5. Nada más. Y acá igual, en esta zona de acá, le vamos a aumentar un más 5. Acá, azules. Si yo lo aumento el azul, me brilla más el mar. Si le bajo, se pone más oscuro. Entonces le vamos a poner más o menos un menos 5. Menos 5, suficiente. Agua marina es igual, si yo le aumento esto, me eleva esos blanquitos que tiene ahí como olas. Así que le vamos a poner un más 15, ¿vale? Por ahí es con el tema de luminancia. Ahora nos vamos a saturación. En saturación, si yo le aumento el rojo, los rojos se van a hacer mucho más vivos. ¿Ven? Mucho más vivos. Muchísimo más vivos. Pero o sea, no exageremos tampoco, ¿no? La idea es no exagerar. Así que le vamos a aumentar solamente un más 15. Listo. Con más 15 es suficiente. Amarillos, si yo le aumento el amarillo, obviamente la vista va a aumentar. Si le bajo, se va a poner un poco menos amarillo. Así que le vamos a poner un más 5 nada más, o un más 4 por ahí. En azules, igual, si yo lo aumento, se va a poner el agua mucho más azul. Si le bajo, se va a quitar obviamente el color. Así que le vamos a poner un más 15 también, porque me gusta que el agua esté bien azul. Si hay una luna, si hay un obviamente estamos hablando de un tema oscuro. Las aguas igual, si lo aumento, se van a poner esos blanquitos, se van a poner, ven, un poco más digamos celeste. Así que le vamos a poner un 20. Genial. Púrpura, si esto yo no lo tocaría en realidad, porque siento que no hay mucha variación, pero bueno, lo vamos a dejar solamente en 0, ¿vale? En 0. Listo. Vamos viendo cómo va quedando. Ahí, ven, van viendo. Ahí pueden ver cómo va quedando. Ok. Sacamos esto. Grabación de color. En esta parte de acá, medio tonos, sombras e iluminaciones. Estamos trabajando con colores fríos, chicos. Por ende, yo no puedo agarrar y mandarlo hacia los naranjas. No. Pero Kevin, ¿te da un efecto bonito? Sí, te puede dar un efecto bonito, pero si yo lo mando para los lados fríos, es como que se va a acoplar más a lo que nosotros estamos buscando. Pero tampoco sería jalarlo hasta el último, porque obviamente nos arruina todo el diseño. Entonces vamos a comenzar a buscar esos tonos fríos, muy pocos, por acá. Igual acá, las sombras, tonos fríos, solo muy poco nada más. Por ahí. Y está más o menos por acá. Solo muy poco, nada más. Bien. En óptica no lo tocamos. Geometría menos. Efectos tampoco. A menos que le quieras a viñeta, ¿no? Calibración. Acá lo único que yo hago es aumentarle la saturación. En 2. En 2. Y acá en 2. No hago nada más. Y esto sería todo por mi parte. En el caso de cámara round, ustedes pueden jugar y darle mucha más vida a su composición. Ahora yo le doy a aceptar. Ahora vemos el antes y el después. Miren, este es el último y este es el antes. Antes, después. Antes, después. Antes, después. Antes, después. Bien. Y ya tenemos prácticamente nuestro mini mundo llamado el Kraken. Chicos, con esto ya tenemos el mini mundo del Kraken. No me digan que no se ve la cámara round, sería malísimo.
A ver, dicen, sombra y reflejos, está genial, no se ve cámara round. ¿En serio no se ve cámara round, chicos? ¿No lograron ver cámara round? Confírmenme, por favor. ¿Se logró ver o no se logró ver? Pues sería repetir todo desde un comienzo, No me digan que no se vio, porque ahí sí me cuelgo. Ahí sí me cuelgo, gente. A ver, vamos a ver si enviaron... ¿Alguien sabe cómo copiar una apariencia en este documento de Illustrator? Bueno, luego te ayudo. Bien. Vamos a ver. Julián dice, no, profe, no se veía. Las ventanas emergentes no se vio. ¡Hala, no! Las ventanas emergentes no se vio entonces. A ver. Vamos a ver. Si las ventanas emergentes no se vieron, prácticamente cámara round no lo llegaron a chequear. A ver, vamos a ver. Un momento, muchachos. Porque en realidad debió verse. Tengo algo en la vista. Ya. En realidad debió verse. Es raro, en serio es raro que no se haya visto. Es muy raro que no se haya visto, chicos. Voy a volver a abrir cámara round. Y... A ver. A ver. Sí, creo que la de cámara round no se ha visto, chicos. La de cámara round no se ha visto. Me imagino que debe ser por el tema del programa SOS. El tema de cámara round no se ha visto. A ver, ¿cómo podemos hacerlo? A ver, dame un momento, chicos. Denme un momento, por favor. Que ahora veo cómo lo soluciono. Denme un momento, por favor. A ver, vamos a ver, denme un momento por favor. Vamos a crear otro y cámara round. Espero que así sí podamos verlo, chicos. Cámara round, acá, listo. ¿Me confirman si ahora sí lo pueden ver, por favor? Creo que ahora sí lo pueden ver, Creo que ahora sí se puede ver cámara round, chicos. Creo que ahora sí se puede ver cámara round. Ya. A ver, repasamos. Rápido lo de cámara round. Como hemos visto, como les estaba comentando, la temperatura obviamente no puede ir para los lados cálidos. No se puede ir. Entonces, ¿qué es lo que va? Más para los lados fríos. Por ello, en temperatura le hemos puesto -7. Ahora, con el tema de exposición, si ustedes desean, le pueden agregar un poco de exposición. Esto, obviamente, lo que va a hacer es iluminar un poquito más la imagen. Así que yo le voy a subir más o menos un 0.20, ¿vale? No lo había subido, pero ahora lo voy a subir un 0.20. Ahora, en contraste yo le puse +10 para que le dé un poco más de vida a la imagen. En iluminaciones le puse +10 y en sombras -15. Esto hace que las sombras se saturen más y las iluminaciones también. Ahora, los blancos y negros de igual forma. Los blancos yo los aumento y los negros yo los bajo. ¿Por qué? Porque me gusta que la imagen esté saturada. En temas de sombra e iluminación, ojo, sin exagerar, muchachos, sin exagerar. Ahora, la textura y la claridad yo siempre le aumento +5. ¿Para qué? Para que simplemente se note un poco más nuestra imagen o le dé un poco más de nitidez, ¿vale? Esto es obviamente opcional, si ustedes desean le aumentan o no. Esto es con el tema de básico, chicos. Básico, ojo. Ahora, curvas, yo no lo toco. Yo no lo he tocado, por ejemplo, en curvas porque no sabría exactamente qué bajarle. Si yo le bajo los rojos, obviamente se me van a subir los verdes y los azules. Si yo le bajo los azules, se me van a subir más los rojos. Entonces, podría tocarle, sí. Podría hacerle algunos retoques, sí.
pero prefiero no tocarlo y prefiero jugar con las demás opciones que me da cámara RAM. Por ejemplo, detalle. En detalle el enfoque lo vamos a poner en 2, o bueno, yo le pongo en 2 para que se vea un poco más enfocado el diseño. Ahora, en mezcla de colores es prácticamente el santo grial de acá, es donde tú le vas a dar más vida a tu diseño. ¿Por qué? Porque en saturación yo lo aumenté 15, ¿para qué? Para que los rojos se vean más vivos. Por ejemplo, amarillos también lo aumenté 5, ¿para qué? Para que los ojos se vean más vivos. El aguamarinas, que viene a ser, digamos, un toque entre blanco y celeste, también les aumenté más 20 para que esas pequeñas olas blancas se vean un poquito más celestes. Y los azules yo le puse más 15 porque si yo le bajo ya pierde ese color azul, ¿ven? Del mar. Entonces yo le puse más 15 para que se vea más azulito el mar, ya que estamos tocando el tema del Kraken, ¿no? Y tiene que tener protagonismo todo el escenario, que es el mar. Bueno, púrpuras y magentas no lo toco. Eso es con tema de saturación en mezcladores de colores. Ahora, las luminancias es esas zonas de esos colores que hemos tocado, pero las iluminaciones, las zonas más claras. Si yo le aumento el rojo, obviamente se va a poner más iluminado. Entonces, en rojo yo le puse más 20. En amarillo le puse más 15 porque es parte de la vista. En aguamarinas le puse más 15 igual porque es esas zonas blancas que forman como olas. ¿Listo? En azules le puse menos 15 porque, ojo, yo mi mar lo quería que... Yo quería que el mar esté bien azul. Por eso le puse menos 5. Y los púrpuras y magentas le aumenté más 5. ¿Vale? Esto es con tema de mezclador de colores. Grabación de colores, como les comenté. De igual forma, chicos, en lo que es básico, no te vas a tirar para cálidos si estás trabajando con colores fríos, ni tampoco te vas a tirar para fríos si estás trabajando con colores cálidos, ¿verdad? Entonces lo que hacemos en medios tonos es buscar solo un poquito de tonos fríos, un poco, no lo arrastres tanto al fondo, porque si yo lo arrastro perdemos todo, ¿ves? Perdemos todo. Entonces solamente buscamos poco, muy poco, ahí. Este es verde, más o menos esta zona de, a ver, más o menos por acá, ahí, más o menos ahí. Igual, sombras y iluminaciones solamente tiramos un poquito hacia los azules, muy poco, chicos, muy poco. Esto es con grabación de colores. Óptica no lo toco, geometría no lo toco, efecto no lo toco, a menos que quieras viñetas. Y en calibración, por ejemplo, chicos, en calibración yo las saturaciones suelo subirlos, solamente 2 en saturación de primario azul, 2 en primario verde y 2 en primario rojo. Y con esto ya tendríamos prácticamente este resultado, ¿ven? Este es el antes y este es el después. Antes y después. Los colores más vivos, más saturados y con más vida. Y aceptamos, chicos. Nada más. Y con esto ya tendríamos prácticamente el Kraken. Fácil, súper fácil y súper sencillo, chicos. Ahora sí, se vio cámara RAW, ¿verdad? Ahora sí. Muy bien, chicos, muy bien. Disculpen por ese problema de cámara RAW, muchachos. Lo siento. No volverá a pasar. Discúlpenme. Lo lamento. De verdad. Mucho calor. Con bastante sed. Muy bien, chicos, y con esto prácticamente ya hemos terminado lo que es el Kraken. Ahora, este es el que yo hice al comienzo y este es el que hicimos juntos. ¿Ven? Obviamente hay ciertos detalles que cambian en tamaño, pero la composición es igual. Y nada, chicos, prácticamente ya tenemos nuestro mini mundo. Con esto hemos aprendido a hacer los mini mundos, los mini planetas, o como otros le dicen, microworld, micromundos. Tienen un montón de nombres, incluso le dicen minimundo 3D, un montón de nombres. Pero con esto ya hemos aprendido a hacer, o ya tenemos un concepto básico de cómo se crea un minimundo. Se me traba la lengua, muchachos, se me traba la lengua. Se me traba la lengua, muchachos. Pero ya con esto tenemos prácticamente nuestro minimundo 3D del Kraken. Obviamente todos los recursos que se ha usado, absolutamente todos, yo los voy a mandar al grupo para que ustedes lo tengan.
tanto los PCD, los PNG, las imágenes, si ustedes en caso desean repetir obviamente el video y hacer los pasos uno por uno para que ustedes lo puedan componer o puedan hacer el diseño, ¿no? Y lo que es deuda, chicos, vamos a pasar con la tarea. Bueno, feliz y triste a la vez, chicos, feliz y triste. ¿Por qué? Porque solamente dos personas hicieron la tarea. Solo dos personas. Y estas dos personas, lo que yo voy a hacer es que estas dos personas van a ganar sí o sí. ¿Vale? No voy a dejar que solamente uno gane, ya que los dos se dieron el tiempo de hacer la tarea. Voy a hacer de que los dos ganen. Los dos van a tener los recursos que deseen, totalmente premium de FreePic, ¿vale? Esto ustedes me van a escribir al chat, me van a decir, profe, gracias, yo hice la tarea y por ende usted dijo que gané. Listo, yo quiero estos recursos, por favor me los puede dar y yo se los voy a dar, ¿vale? Sí o sí los dos van a ganar. Pero voy a mostrar lo que es el tema de sus trabajos, de sus diseños que estos dos han enviado, ¿vale? Que estos dos seguidores han enviado, que realmente los felicito porque se dieron el tiempo de hacerlo, y esto a mí me da a entender de que realmente quieren aprender, y de eso se trata, chicos. Se trata de que ustedes aprendan. Tal vez a veces el tiempo no nos da tampoco, y yo lo entiendo, yo soy una persona que a veces el tiempo no me da mucho. Y comprendo en cierta parte que el tiempo no les da para cumplir una tarea de algo que ya ustedes han pasado anteriormente en sus clases, pues no. No, profe, ¿qué me vas a estar dando tarea tú, por favor? Bueno, pero es un tema de dinámica en la cual yo quiero premiarlos, obsequiarles algo, para que ustedes también en cierta forma aprendan, ¿no? Y nada, vamos a ver. Julián dice, profe, a mí no me funciona bien los pinceles perfeccionador de bordes para calar. ¿Es porque no tengo Photoshop en la versión de paga? No, Julián. ¿Por qué? Porque te comento que yo tampoco tengo la versión paga. Yo tengo el Photoshop que normalmente les doy a ustedes. Y a mí sí me funciona. Tal vez debe ser por un tema de hardware o rendimiento. Lo que sí les podría decir es que si en caso su Photoshop no les rinde mucho, le podrían aumentar tal vez un poco más de RAM. No a la computadora, sino al programa, que en un momento les voy a enseñar cómo hacerlo, ¿vale? Les voy a enseñar cómo darle un poco más de rendimiento a su programa, para que su programa aproveche un poco más las memorias RAM que ustedes tienen, o la tarjeta gráfica o el procesador que tengan, ¿vale? Yo les voy a enseñar, no se preocupen, muchachos. Y Juan Isidro dice, yeah, profe, gracias. Juan, Julián y José, si no me equivoco, los tres estuvieron en el directo, de verdad, desde ya, chicos, desde ya, muchísimas gracias. Estoy totalmente agradecido con ustedes. Los tres fueron fieles al todo el directo, que prácticamente vienen a ser ya cerca de 2 horas. Fueron fieles por completo. Y también los voy a premiar, chicos. Los voy a premiar. Me van a escribir al chat, obviamente, al interno. Y también les voy a dar sus recursos totalmente gratis a ustedes. De FreePic, todos los recursos gratis de FreePic que deseen ustedes en Premium, también se los voy a dar. Se lo ganaron, realmente se lo ganaron, chicos. Realmente se lo ganaron. Es más, yo pensé que el directo de hoy en YouTube lo iba a hacer solo. Pensé que no iba a tener visualizaciones, porque obviamente es nuevo. Estoy tratando de hacer directos en YouTube, y para mí es muy difícil. Más estoy acostumbrado a hacerlo en TikTok, pero ahora voy a tratar de hacerlo en ambos, en TikTok y en YouTube, para así tener más comunidad, ¿vale? Pero para los fieles que estuvieron en el directo en YouTube, chicos, también se ganaron lo que son sus recursos de FreePic Premium. Así que solamente me tienen que escribir al interno, ¿vale? Me escriben al interno y con esto ya ustedes tienen sus recursos Premium. Ahora vamos a abrir lo que son las tareas que hicieron nuestros compañeros. Para ello yo voy a cerrar las otras ventanas que ya no voy a utilizar, como por ejemplo la del barco. Esta la voy a mantener, y vamos a abrir una más que he descargado. Vamos a ver dónde está, que es esta de acá. Bien, no lo voy a actualizar. Genial.
Y esta es la primera, ¿vale? Esta es la primera. Vamos a analizarlo, chicos. Esta es Lima. Esta es Lima, obviamente trato de representar a Lima en los minimundos. Esta parte de los laterales, obviamente hablamos que es tierra, piedra. Está bien, me gusta. Yo acá pude haber puesto tal vez esto como base, tierra, un poco más chico, tierra, y como superficie rocas, porque hablamos de que normalmente los cerros están compuestos de rocas grandes. Entonces estos deberían ser rocas y termina como en tierra o viceversa, pues, ¿no? Podrías darle ese efecto. Acá me gustó que le hayas dado el efecto de una catarata. Me agradó muchísimo en realidad. Me gustó bastante. Hubiera sido bacán si acá salpicaba un poco más. Pero me gustó, me agradó muchísimo en realidad. Acá, bueno, hay un hueco donde todos se van a caer y hasta ahí nomás quedan, muchachos. Acá la playa, obviamente. Pero me gustó cómo juntaste a Lima ahí. ¿Me entienden? Me gustó cómo se juntó. Me gustó, me agradó mucho. Me agradó. Y para mí en realidad está bien porque te diste el tiempo, te diste la creatividad, al menos te diste ese momento en pensar, en imaginar qué es lo que tú podrías componer. Y ese proceso de imaginar, comenzar a pensar qué es lo que vas a componer, ese proceso donde se activa el foquito y dices, ok, tengo una idea, voy a hacer esto. Todo ese proceso, chicos, aunque no lo crean, les va a ayudar. ¿Por qué? Porque de esta forma ustedes van a activar ese sentido de la creatividad. Van a comenzar a trabajar más su cerebro. ¿Para qué? Para que tengan más creatividad, más ideas. Entonces, yo por ejemplo, cuando yo estaba estudiando y cuando en algunos lugares que he trabajado, hacíamos me acuerdo que hacíamos un pequeño juego, si se puede decir así, hacíamos un pequeño juego, una pequeña dinámica. Ok, este es de Juan Isidro. Muy bien, Juan. En realidad, muy bien. Me gustó mucho. Nosotros hacíamos una dinámica, como les estaba comentando. Es de agarrar un papelote, lo pegábamos ahí en la pizarra o en la pared. O si bien teníamos una pizarra digital, ahí la teníamos. Pero hacíamos grupos. 3 grupos. Grupos conformados de 3. 3 grupos conformados de 3. Éramos 9. Y comenzábamos a escribir todo lo que nos venía a la mente. Por ejemplo, Kevin, vamos a hacer campañas de toallas higiénicas para mujeres. Ya, perfecto. Formamos 3 grupos de 3, que obviamente éramos 9, 3 grupos de 3, y la pizarra lo dividíamos en 3. Y lo que hacíamos era, todos van a escribir lo que se imaginan que puede ir en esa campaña. No lo sé, lo que tú quieras. Nosotros íbamos corriendo a la pizarra y poníamos un dragón escupiendo fuego a la toalla higiénica diciendo una protección como esta jamás. No lo sé. Entonces comenzamos a soltar ideas. No sé, un sapo encima del o una mujer agarrando la toalla higiénica o tal vez, no sé, un caballero con ideas por completos, ideas por donde sea, por aquí, por allá, ideas. Comenzamos a soltar todas las ideas posibles en la pizarra, todo lo que se nos venía en la mente, y comenzamos a unirlos, que tengan correlación. Algunos obviamente no tenían correlación, los descartábamos, pero siempre terminábamos con una idea compuesta por 3 grupos. Y créeme que funcionaba, pero funcionaba muchísimo. Funcionaba muchísimo, chicos. Así que este tipo de tareas que se puede hacer es para activar ese timbrecito de la creatividad, muchachos. Bien, vamos a ver. Julián dice, gracias, profe. Juan Isidro dice, esa es mía. Me imagino que debe ser la otra, ¿verdad? La de MicroWords, que ahorita lo vamos a checar, no te preocupes. Julián dice, profe, yo había hecho mi minimundo, pero se me quedó en la computadora y como se me fue la luz y solo ando en cel, no sé si puede enviarla mañana. Claro que sí, Julián, puedes enviarla, no hay ningún problema. Yo igual te voy a agradecer, si lo has hecho, desde ya estoy agradecido. Y más porque te has quedado en el directo, desde ya estoy agradecido contigo. Ya saben, todos los que están en el directo de por sí se ganaron su free premium en recursos. Me van a enviar todo lo que deseen que yo se los descargue, ¿vale? Ahora, esta, si no me equivoco, le enviaron en el grupo de Telegram, que es la de Lima. No me sale el nombre de la persona que lo envió,
París, bueno, está con el nombre de París. París, muy bien. Me gustó tu idea realmente de juntar en un mini mundo los detalles de Lima, tanto el lado verde por las plantas, el lado de las rocas, de la tierra, que vienen ser los cerros compuestos luego de las carreteras, que es la pista, que es la Costa Verde, si no me equivoco, y una zona de la playa. Genial, me gustó, me gustó. ¿Hay ciertos detalles que se pueden mejorar? Claro que sí, se puede mejorar, pero me encantó, desde ya me encantó. Muy bien. Y esta de acá, que me imagino que es la de Juan, ¿verdad? Esta de acá, yo me imagino que es la de Juan. Muy bien. Esta de acá me gusta también bastante. ¿Por qué? Porque ha usado un poco de todo, chicos. Si podemos ver, ha usado un poco de todo. Tenemos el mar como plataforma, o sea, por encima tenemos el mar, obviamente. Tenemos ahí un pequeño río. Y abajo se ve sirenas, se ve peces. Acá, por ejemplo, esos flores de mar, las plantas de mar que tienen un nombre que se me fue de la mente. Acá al lado, por ejemplo, tenemos unas escaleras con un poco de plantas. Acá hay dos personas, incluso si logramos ver, hay dos personas. Acá hay una estatua de un gladiador, me imagino. Acá hay otra estatua. Incluso acá le ha puesto un fénix tirando fuego encima de una torre. Acá al fondo tenemos un cerro incluso. Y acá, bueno, lo que compone como si fuera Grecia, Roma, ¿verdad? Algo griego. Una composición prácticamente completa en un solo minimundo donde ha agarrado un poco de todo, en serio. La creatividad a ti, mi hermano, te ha sobrado, pero montón. Te ha sobrado, pero por montón, de verdad. Me gusta, me encantó, me fascinó. Lo único que sí me hubiera encantado que también le pongas un nombre específico a esto, no sé, la antigua Grecia, antigua Roma o la antigua, yo que sé, Antártida incluso, para darnos una idea de cómo era Antártida antes. Pero me encantó, me gustó bastante los detalles. Obviamente, yo sé que con el pasar de los días, el pasar de los tiempos, vas a perfeccionar ese tema de igualar tonos. Por ejemplo, este tono con este tono deberían ser iguales. Por ejemplo, debería ser un poco más azulito para que se asemeje a este de acá. Las sombras, iluminaciones también, por ejemplo, esta zona de acá podría estar un poco más iluminada, con un poco más sombras, aunque acá se ve los reflejos, me gusta. Pero me gustó porque en sí la creatividad, amigo, la creatividad te sobró, pero bastante. La creatividad te sobró bastante, de verdad. Muchísimo. La creatividad te sobró bastante. Lo mío te quedó chico, porque yo me imaginé solamente al Kraken agarrando ahí un barco o hundiéndose al barco, ¿no? Es lo que yo me pude imaginar en ese momento. Pero tú, imaginarte abajo sirenas con peces, las plantas marinas, encima a Roma, a Grecia, al fondo un cerro con un nevado y arriba un fénix que esté tirando fuego. Ya, imagínate, mi hermano, has volado por completo, has volado, y eso es bueno. Como les comento, chicos, eso es bueno, no es malo, es bueno. Lo bueno es tener creatividad o ir más allá de la creatividad. Imaginarte cosas, imaginar todo lo que puedas, chicos. Imaginar todo lo que puedas. Mientras más imaginación tengas, más ideas tengas y quieras plasmarlo en un diseño, mucho mejor. Vas a aprender mucho más porque, como les digo, margen y error. Mientras más errores tengas, según lo que tú te vas imaginando o lo que vas creando, más correcciones, más perfección, más detalles vas a tener en cuenta. Entonces tu trabajo va a ser excelente. Yo, por ejemplo, cuando comencé, yo al inicio no hacía estos diseños, no, yo al inicio hacía diseños básicos, incluso a veces hasta ni me gustaba, incluso a veces hasta me criticaban y me decían, no, está feo, está horrible, y la crítica a veces no es malo, chicos, la crítica es buena, porque tú te das cuenta a veces en qué estás cerrando y en qué no. Entonces yo con crítica encima, con bajones de por medio, pude perfeccionar mi técnica.
Y ahora, ustedes chicos que dan propuestas como estas, por ejemplo, a mí me encanta esta de acá que la creatividad, por ejemplo, has llegado a un límite tan grande. O sea, me encanta, me gusta. ¿Por qué? Porque sé que se lo están tomando a pecho, sé que le están tomando importancia a la tarea o bueno, a los pequeños trabajos, a las pequeñas dinámicas que yo estoy intentando hacer con ustedes. Sé que le están poniendo ganas, sé que tienen intenciones y esto me motiva más a poder ayudarlos, aconsejarlos o crear más contenido para que ustedes puedan aprender, chicos. Pero desde ya, los dos chicos, para mí los dos ganaron. Para mí, desde ya los dos ganaron, chicos. Desde ya los dos ganaron, los dos tienen su premio. Sí o sí, los dos tienen su premio. Sí o sí, chicos. Sí o sí. Los dos, sí o sí, tienen su premio, muchachos. Me encantó, me encantó. En el grupo de WhatsApp, por ejemplo, Elio dice, yo también estuve toda la clase, profe. Vale, Elio, no te preocupes, hermano. Confío en ti y sé que no me estás mintiendo, también te ganaste. También te ganaste tu premio, muchachos. También te ganaste tu premio. Acá se premia a todo el mundo, chicos. Acá se premia a todo el mundo. Así que, según cómo vamos creciendo, muchachos, yo les prometo, según cómo vamos creciendo en esta comunidad tan hermosa, en esta comunidad tan bella, según cómo vamos creciendo, yo voy a ir regalando no solo recursos, sino también material de trabajo. Ya hace poco, por ejemplo, en el último live que hice, les comenté que el último sorteo que yo hice fue una tableta gráfica. Una tableta gráfica que se sorteó y se lo ganó, obviamente, una persona, un seguidor, un afortunado seguidor. Se lo llevó, se lo ganó. Y también regalé un curso completo. También les comento que si quieren el curso completo de Photoshop, está voy a dejarlo en uno de los enlaces, ¿vale? Voy a compartir el enlace en los grupos tanto de WhatsApp como de Telegram. ¿Por qué? Porque tengo un grupo donde estoy regalando un curso completo de Photoshop, totalmente completo, desde cero hasta avanzado, donde tú vas a comenzar desde lo más básico hasta lo más avanzado. Puedes estudiarlo cuando quieras, solamente tienes que descargar el archivo y vas a tener toda la clase completa. Esto yo lo compré, este curso yo lo compré para regalarlo a mis seguidores, o en su tiempo obviamente lo regalé, pero ahora voy a volver a hacer la mención. Se está regalando un curso por completo, si en caso lo desean, que está en el grupo de Telegram, que yo se los voy a dar para que ustedes lo puedan descargar y puedan estudiarlo, chicos. ¿Vale? Entonces, en pocas palabras, muchachos, los que hicieron su tarea, 100 de 100, hermano, tienen 20 por completo. Juan, hermano, de verdad, te felicito, estás yendo por muy buen camino. Sé que vas a llegar a mucho más, créeme, vas a llegar a mucho más. Incluso sé que vas a ser mucho mejor que yo, mucho mejor que varios. Sé que vas a ser uno de los principales diseñadores que van a tener y van a triunfar en este mundo. Yo confío en ti y sé que vas a lograr a mucho más, mi hermano. Julián, amigo, no te preocupes, yo voy a esperar tu tarea. Yo sé y estoy seguro que lo has hecho y sé que también has hecho un gran diseño y de verdad lo voy a esperar con muchas ansias para poder revisarlo y en un próximo live mostrarlo también. Desde ya quiero agradecerte, Julián, quiero agradecerte, Juan Isidro, quiero agradecerte, José también, que estuvo al comienzo. Juan, también quiero agradecerte por acompañarme en este directo, en mi primer directo en YouTube. Obviamente esto va a quedar grabado, se va a quedar en el canal para cuando alguien más desee verlo, quiera aprender a hacer los minimundos, yo sé que van a poder cogerlo y estudiarlo. Y nada, muchachos, esto prácticamente fue todo. Gracias con ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Ya saben, todos están premiados, todos se han ganado ahí su paquete de recursos premium de FreePic, que ustedes me pueden enviar lo que deseen, yo se los voy a descargar y se los voy a enviar. Y felicitarlos nuevamente por la tarea que hicieron, muchachos. Felicitarlos nuevamente por la tarea que hicieron. Fue un excelente trabajo, muchachos. Un excelente trabajo. Y nada, muchachos, gracias por su tiempo. No quiero quitarles más su tiempo. Tal vez en el siguiente live que vamos a hacer, lo vamos a hacer en ambas, ahora en YouTube y en TikTok, para que ambos tengamos, digamos, más espectadores y así poder tener mucha más dinámica. Pero yo estoy contento y estoy conforme con estos hermosos espectadores que tuve. Y nada, estoy totalmente agradecido con ustedes, muchachos. Así que nada, muchachos, como se dijo,
esto es todo por hoy conmigo. Yo sé que muy pronto nos volveremos a ver y volveré a dejar nueva tarea, muchachos. Y nada, de verdad, muchísimas gracias. Esto es todo conmigo. Nos vemos hasta un próximo live. Bye bye. Saludos, muchachos.